Bueno, hay varias personas que se han mostrado interesadas en las transparencias, ¿vale? Que sepáis que, bueno, ISEP tiene una serie de transparencias que os ponéis en contacto con ISEP y os lo dará, ¿vale? La gente que esté interesada. Y luego nos caíste en el colegio de psicólogos, la página web. Sí. ¿Puede dar la página web? Sí, entras en... Vamos a ver, pero ¿os lo doy luego todo? Lo digo por no parar. Pero pones Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y pam. Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Pero luego te doy la dirección. Pero que lo digo también para que sepáis que parte de las transparencias, no todas, pero la inmensa mayoría, las vais a tener. Os ponéis en contacto con ISEP y os la darán, ¿vale? Bueno, me imagino. Bien, estamos comentando de este modelo. Este modelo da lugar a dos tipos de tratamientos. Y alguien me ha dicho, perdonad que retomo, cuáles son los diagnósticos de los dos casos. Obviamente, uno de los dos diagnósticos tenía que ser de esquizofrenia, que es el de la persona mayor de 63 años. El diagnóstico es de un cuadro... No se escucha, ¿verdad? Ya. Han ido a por un micrófono, a ver si es posible, porque sé que la gente del fondo no escucháis, ¿no? Voy a intentar elevar más la voz, pero están buscando un micrófono para poder, porque este es para la cámara. Bueno, estamos hablando de los dos casos. Me preguntaban, el primer diagnóstico, el de la señora que era costurera, es un trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Hay ahí el tratamiento, que era lo segundo, que os comentaría. Tiene dos elementos diferenciados. El primer tipo de tratamiento es el tratamiento biológico, que puede llevar el tipo de medicación que sea, pero lo más adecuado son las sales de litio para normalizar la conducta de la persona, y aparte se le puede dar antidepresivos, ansiolíticos, lo que se considere. Daros cuenta que hay una serie de datos que pueden confundir, que es el propio carácter de la persona, que tiene un carácter hosco, que tiene un carácter retraído, que puede confundir con un carácter más o menos de tipo paranoide, pero el cuadro es un trastorno bipolar, ¿vale? Con respecto al tratamiento psicológico, hay un programa que funciona muy bien, que yo trabajo. El primer elemento es un elemento psicoeducativo. Luego se tiene que trabajar, aunque esto no está dentro de la esquizofrenia, que es de lo que estoy hablando, pero os lo comento, se tiene que trabajar el tema de adherencia al tratamiento, porque en este caso lo que es básico y esencial es el tratamiento farmacológico, porque sí que tiene un componente de tipo biológico importante. El tercer elemento que se debe trabajar, aparte de la adherencia al tratamiento, es la prevención. Y hay una serie de sistemas psicológicos que te permiten trabajar con lo que es la prevención, analizar los primeros síntomas, circunstancias, y con eso preparas un programa que implementas al paciente para que aprenda a detectar cuándo puede tener las recaídas. Y luego hay un elemento que es muy importante, vamos a ponerle con el nombre de vergüenza social, o bien lo que son las consecuencias de las fases maníacas o de las fases depresivas. Pensar siempre que la fase depresiva del trastorno, las consecuencias negativas son internas al sujeto, la propia depresión, dinámica familiar, etcétera, etcétera, pero la fase de manía tiene repercusiones sociales importantes, tiene repercusiones tiene repercusiones en todo el ámbito social y laboral del sujeto. ¿De acuerdo? Eso sería un programa, o las directrices generales para un programa de tratamiento del trastorno bipolar. El otro caso es un caso de esquizofrenia. Es un caso de esquizofrenia crónico, ya en una persona mayor, con un déficit cognitivo claro, con un déficit social claro, y los tratamientos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo antes, habría por una parte tratamiento con antipsicóticos,
Lo que sería adecuado en este tipo de paciente sería un tratamiento de tipo de EPOT, o sea, inyectado, porque el paciente, el propio delirio, pensar que la esquizofrenia, el elemento esencial de la esquizofrenia, o uno de los elementos esenciales, es la no conciencia de la enfermedad. Y por lo tanto, si yo no estoy enfermo, ¿para qué voy a tomar medicación? Entonces, en este tipo de paciente hay que utilizar inyectable cuando se niega a tomar medicación. Y luego lo que sí que se haría sería una implementación, o bajo mi punto de vista, de lo que son habilidades sociales y sobre todo, dada la edad que tiene el sujeto, intentar incluirlo en redes, en una red social del pueblo. Todo el tema de bienestar social, incluirlo. Vosotros fijaros que en un pueblo pequeño, este era de 1000 habitantes, si el sujeto no se le incluye en las redes sociales, es muy problemático y es relativamente fácil. Porque a lo mejor en una gran ciudad hay muchos recursos, pero resulta mucho más difícil. Pero en el pueblo, obviamente, esta persona era conocida de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso sería el tipo de tratamiento. Bueno. Perdón que os interrumpa. A ver si funciona bien. ¿Hola? ¿Sí? Vale. Si no os perdéis la buena voz de este señor, los de atrás. Bueno. Gracias. De acuerdo. ¿Queréis que empiece desde el principio o sigo? Sí. Bueno, estamos comentando de lo que es el ámbito del modelo de la diátesis estrés, ¿vale? Bien, dos ámbitos de intervención. Todo lo que es la sintomatología positiva y todo lo que es el ámbito de déficit de habilidades sociales y sintomatología negativa. La gente cuando habla de sintomatología positiva no comprende muy bien, o sea, sabe que son las alucinaciones o que son los delirios, pero no sabe por qué se le llama síntomas positivos. Y de hecho cuando se les explica a los pacientes, dicen ¿por qué síntomas positivos? Son síntomas positivos en el sentido de que aparecen y porque son consecuencia de la disgregación de la personalidad. Todo lo que está relacionado con el ámbito disgregativo de la personalidad, todo lo que son los déficits, son síntomas negativos. Y los restos se llaman síntomas positivos. Hay dos elementos a trabajar, que son los delirios y las alucinaciones. Mirad, aquí tenéis dos cuestiones que son importantes. Uno, ¿cuáles son los factores que potencian lo que son los delirios y lo que son las alucinaciones? Los factores que los potencian son el silencio, la oscuridad, la inmovilidad, la depresión, la ansiedad, el aislamiento social y el ensimismamiento. Eso quiere decir que un elemento básico para trabajar o intentar reducir lo que son los delirios y las alucinaciones es que el sujeto no pase muchas horas en la cama, cosa que los pacientes esquizofrénicos tienden a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que pasa mucho tiempo en la cama con la luz apagada o en penumbra, lo que hacen es que dejan vagar el pensamiento, pierden el control del flujo normal de los pensamientos y aumentan el tema del delirio y aumentan el tema de las alucinaciones. No es una cosa que sea tan rara. Cuando tenemos un problema relativamente importante, ¿qué hacemos? Cuando nos ponemos en la cama o nos quedamos recostados, lo que estamos haciendo es que estamos pensando en lo que nos preocupa. Obviamente, si ellos tienen un delirio de persecución, cuando están parados, lo están haciendo, ¿vale? Eso es importante. Es decir, es muy importante movilizar al paciente, que no pase muchas horas en la cama. Segundo, mira, ya que os comento esto, os comento una cosa aparte de tener en cuenta. Si alguna vez trabajáis en un hospital y hay medidas de contención para un paciente esquizofrénico o en un geriátrico que haya un paciente esquizofrénico, tenéis que tener mucho cuidado con las medidas de contención. Sabéis que cuando un paciente está agitado, muchas veces se le acuesta en la cama y se le sujeta tobillos, cadera o manos. Bien. Si está en esas circunstancias, el paciente y lleva medicación, no debe fumar. Hay un índice que no es pequeño de personas que han muerto o que han sufrido quemaduras graves por el tema del tabaco. Porque lo que ocurre es que están sujetos, llevan medicación, se quedan fumando dormidos y cuando se duermen caen en el colchón y se incendia. Ha habido, de hecho, aquí hace unos años en Cataluña y en la Comunidad Valenciana hubo dos casos importantes. O sea, eso lo tenéis que tener en cuenta. Ya luego veremos el tema del tabaco también. Tratamiento. Vamos a ver. El tratamiento básico, como línea directriz general, consiste en que el paciente le pierda el miedo a las alucinaciones. En el tratamiento de las alucinaciones hay
3 o 4 elementos. Primero, detectar las situaciones. Segundo, entrenar en relajación. Tercero, imaginación de dominio. Y cuarto, el enfrentamiento. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué las personas que tienen esquizofrenia tienen más alucinaciones, por decirlo de algunas cosas, de alguna manera, que las personas que no tenemos esquizofrenia, pero que sí de vez en cuando vemos cosas raras? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Me refiero, todos los que estamos aquí, alguna vez hemos visto una cosa rara, o alguna vez hemos malinterpretado una cosa, o alguna vez hemos visto una persona que pensamos que era quien fuera, pero nosotros acabamos diciendo, pues me he equivocado, y ellos no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros que ellos no hacen? Vamos a hablar, por ejemplo, de las alucinaciones visuales. Los relativizas o comparas con otras personas. Estamos utilizando elementos cognitivos. Vale. ¿Qué hacemos antes que eso? Racionalizarlo, decir que no puede ser. Es algo raro. Eso es paso posterior. Antes. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a ver enseguida. Yo entro en mi casa, ¿no? Mi casa tiene el recibidor, con el mueble del recibidor con el espejo, a mano derecha una habitación, el comedor, el cuarto de baño. Yo estoy solo en mi casa, entro, y en el momento que entro, ¿qué me pasa? Que hago así, me llevo un susto de muerte porque veo que una persona está ahí, ¿vale? Y hago así, y digo, hostia, qué idiota que es el espejo. O sea, yo entro, me llevo un susto de muerte porque hay alguien que es mi propio reflejo. Lo que yo hago es que me aparto y dirijo la mirada. O sea, mi mirada, yo miro lo que es peligroso para calibrar y analizar. El paciente esquizofrénico, cuando tiene una alucinación, hace así, pero no mira, mira de reojo. Es algo así como estar en el cine viendo una escena de miedo que no miramos, pero que miramos y que nos da mucho pánico. Es decir, lo que hace el paciente esquizofrénico es que tiene tanto pánico a lo que está viendo que no es capaz de mirarlo directamente y analizarlo. Lo que se le tiene que enseñar es a mirar directamente lo que es la alucinación y analizarla. Y entonces lo que ocurre con la alucinación no es que desaparezca, sino que baja la frecuencia y la intensidad de la incidencia en el sujeto. Es decir, ellos tienen una mirada espástica, por decirlo de alguna manera, mientras nosotros miramos directamente y analizamos. Lo cual yo me llevo un susto de muerte, ¿no? Cuando entro por la tarde o por la noche a mi casa. Pero la diferencia es que nosotros nos dirigimos siempre hacia lo que es peligroso. Ya que hablamos de la mirada, vosotros ¿habéis pensado por qué los seres humanos y todos los mamíferos que son agresivos tenemos los ojos? ¿Tenemos dos ojos así? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque lo que hacemos cuando tú miras es que calibras distancia, al tener dos ojos, calibras distancia para poder atacar o para poderte defender. Es muy raro que un tigre tenga un solo ojo, por poner un ejemplo. Quiero decir, todos los mamíferos estamos preparados para detectar peligros, calibrar distancia y podernos defender o poder atacar, ¿vale? Entonces, siempre que tenemos un momento en que nosotros tenemos situación de peligro, pensar en vuestra vida durante los últimos 10, 15 años. Siempre que habéis tenido una situación de peligro, siempre miramos. Siempre. Escenas de cine. Cuando hay una escena de cine que quiere impactar en el público, ¿qué es lo que ocurre? A la persona que van a matar empieza a gritar con los ojos espantosos y sin posibilidad de respuesta, ¿vale? Siempre se bloquea. Bueno, dicho esto, tratamiento, detección de situaciones, entrenamiento, relajación, imaginación y enfrentamiento. Advertencia, con pacientes que no sabéis el contenido real del delirio, hay que tener mucho cuidado con la imaginación de dominio. Porque pensar que no hay un control sobre lo que el sujeto está imaginando. En un paciente neurótico,
entre comillas, tú cuando le dices que imagine una cosa, lo está imaginando. Y sabes que lo está imaginando. Con un paciente psicótico te puedes encontrar con la situación de que tú estás reforzando ciertas conductas en imaginación que no son las que tú crees que estás reforzando. En un caso concreto, a un paciente se le estaba reforzando, sin darnos cuenta, el hecho de coger un hacha y matar a la criada. Porque no controlan el flujo de pensamientos. Entonces, las imaginaciones de dominio, cuando las hagáis, siempre tenéis que conocer muy bien el tipo de delirio que tiene el sujeto. Y luego hay un elemento que es importante con respecto a las alucinaciones negativas. Vosotros sabéis que un tipo de alucinación es la de no ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en estados hipnóticos también se producen alucinaciones negativas. Hay una cosa que es muy sencilla, y es que cuando hay sujetos, estoy pensando en un caso concreto, que cuando iba por la calle se bloqueaba porque de pronto no veía los semáforos. No los veía, no tenía posibilidad. Entonces se bloqueaba, no sabía si podía pasar o no. Una de las cosas que se hace, que resulta muy práctica, porque lo importante con los pacientes esquizofrénicos es darle recetas muy sencillitas, es que yo lo que hacía era que al sujeto se le hacía que cerrara los ojos, que imaginara que estaba el semáforo y cómo estaba, y al abrir aparecía. O sea que muchas veces lo que hay que hacer es hacer un análisis concreto de la situación donde aparece el tipo de alucinación y adecuar los conocimientos que tenemos como psicólogos para que el sujeto pueda resolver. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a los síntomas positivos, únicamente esto, porque realmente en general la medicación funciona bastante bien con los síntomas positivos. La realidad es que los amortigua, con mucha frecuencia los síntomas positivos los amortigua, no desaparecen, pero digamos que al sujeto le importa menos el tenerlo. Bien, esos son síntomas positivos, ¿de acuerdo? El otro ámbito de la esquizofrenia son los síntomas negativos y el tema de los déficits de habilidades sociales. Mirad, durante mucho tiempo se ha hablado de si había o existía un perfil específico de habilidades sociales o no. Se ha estudiado, habían autores que decían que no, habían autores que decían que sí. Al final hay una serie de factores, como es el ámbito sociocultural, la situación, la percepción social, el balance interactivo, la intuición clínica, que muchas veces determina el que digamos que los pacientes tienen déficit de habilidades sociales o no. El elemento intuitivo por el cual se remite a los pacientes esquizofrénicos a tratamiento es poco valorable. Es decir, muchas veces te remiten un paciente para trabajar habilidades sociales cuando el paciente realmente no tiene un déficit de habilidades sociales, tiene otro tipo de problema, ¿no? De poca expresividad. A lo largo de la historia pues se ha trabajado bastante con todo el tema de mediciones para ver si había realmente un déficit específico de la esquizofrenia, de la depresión, etcétera, etcétera. Desde hace ya muchos años, aquí os he puesto algunas personas que yo considero que son importantes, han ido trabajando en el ámbito de habilidades sociales, ¿no? Y se han utilizado distintos elementos, autoinformes, medidas conductuales, etcétera, etcétera. Una de las personas que trabajó bastante en el 94 fue Carmen Varela, que introdujo aquí de alguna manera elementos que eran importantes de habilidades sociales. Ahora bien, ¿qué son las habilidades sociales? ¿Me podéis decir qué son las habilidades sociales? La capacidad de poder interactuar con otra persona, ¿no? La capacidad de interactuar con otra persona. ¿Quién más me puede decir lo que es una habilidad social? La capacidad de actuar de la manera que se necesita en ciertas situaciones, o sea, que haya congruencia. Muy bien. Otra definición. Una capacidad para defender tus derechos. Bien. De ponerse en el lugar de la otra persona. Bien. Si nosotros hiciéramos una definición, o sea, a cada uno de vosotros os pusierais en un papel lo que es una habilidad social, sacaríamos 100 definiciones diferentes. De hecho, yo creo que el total del cómputo que hay de lo que es una habilidad social son 700 y picos. ¿Por qué? Porque la habilidad social es una cosa contextual y lo que para mí es una habilidad social, para una persona que vive en Estados Unidos no lo es. O sea, yo puedo ser muy hábil socialmente aquí, pero si me voy a África no lo soy. Un hecho concreto es que hace apenas un mes un compañero mío que hizo un tema de intervención en emergencias porque murió una persona de una religión determinada,
cuando fue a darle el pésame a la madre, toda la familia se puso muy mal y no se lo permitieron, porque iba a hacer un contacto directo con la otra persona y hablar, cuando según la norma que tenían ellos, tenían que respetar el silencio y no puede haber ningún tipo de contacto. O sea, que siempre la persona que mejor puede trabajar habilidades sociales es aquella persona que conoce el contexto donde se desarrolla. Cosas importantes de las habilidades sociales. Primero, es una característica de la conducta, no de la personalidad. Es decir, no hay personas que sean hábiles socialmente y personas que no, sino que tenemos ciertas conductas que nos permiten ser socialmente hábiles y otras que no, porque eso depende de la situación. Es decir, es específico a la persona y a la situación. Y obviamente es una conducta que teóricamente se debe dar en libertad, ¿de acuerdo? Si yo estoy en un contexto en que no tengo alternativa para poder desarrollar habilidades sociales, utilizarlas, porque estoy en un régimen político determinado, por cualquier cosa, no puedo utilizar habilidades sociales. Como antes decía, si una persona está en una institución cerrada, está ingresado permanentemente, está institucionalizado, las habilidades sociales desaparecen. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido tenerlas realmente. Bien, ¿qué es lo que se consigue con las habilidades sociales? Se consigue básicamente obtener los objetivos que la persona quiere. Los objetivos que nosotros queremos se pueden obtener de muchas maneras, se pueden obtener de modo agresivo, por decirlo de alguna manera. Lo único que ocurre es que la persona que tiene habilidades sociales consigue con sus objetivos a corto plazo y a largo plazo sin perder las relaciones sociales. Vosotros sabéis lo mismo que yo, que hay personas que son encantadoras, que nos piden favores que incluso a veces no nos viene bien, no obstante los hacemos, nos fastidiamos y en cambio nos llevamos bien con ellos y son nuestros amigos. Para que veáis un poquito el contexto, ¿de acuerdo? Mientras que hay otras personas que a veces nos piden favores que no nos cuesta nada y no sabemos por qué no acabamos de hacer ese favor, por la razón que sea. La persona hábil, digamos, es como un mecanismo de seguridad que tenemos las personas. Un ejemplo muy sencillo para poder ver lo que es una habilidad social es el conducir. La habilidad social da siempre sensación de control de las cosas. Si vosotros vais en un coche y vais conduciendo y vais a 150 o a 160 por hora, que es una velocidad importante, la inmensa mayoría de la gente, en el caso mío, que vamos conduciendo, vamos tranquilos, pero tenemos sensación de control. Si yo voy en el coche como copiloto, no sé dónde agarrarme, ¿no? Porque no tengo sensación de control. Entonces, las habilidades sociales lo que dan es una sensación de control importante sobre las situaciones que uno tiene. Y eso baja automáticamente la activación, que es una de las cosas que define lo que es el problema del paciente esquizofrénico. Bueno, mirad, el tema de las habilidades sociales se han trabajado desde hace muchísimo tiempo. Yo os he puesto 2 o 3 transparencias porque creo que es importante para que las podáis conceptualizar, ¿no? Wolpe en el 58 decía una serie de cosas que son muy interesantes. Dividía las respuestas en hostiles, de encomio, efectivas mínimas, escalación y pasivo-agresivas. Conocéis los distintos tipos de respuesta, me imagino. ¿Me podéis decir de todas ellas cuál consideráis que es la más complicada? ¿Cuál es la que en general las personas nos resulta más difícil responder? ¿Qué es encomio? Encomio es una respuesta agradable, decir algo agradable. Tenemos, si queréis os lo comento, las respuestas hostiles son respuestas de carácter agresivo. Respuesta de encomio es el poder decir algo agradable o responder algo agradable. La respuesta efectiva mínima es aquella que está dentro, está vinculada a la respuesta de escalación, y son aquellas personas que con un mínimo esfuerzo consiguen lo que quieren. Y la respuesta de escalación es que cuando la respuesta efectiva mínima no se consigue, es ir aumentando el nivel de integración hasta que se consigue. Por ejemplo, estos 2 tipos de respuesta. Una respuesta efectiva mínima, cuando tú vas a un bar y se equivocan la factura, una respuesta efectiva mínima puede ser: mire, parece ser que hay un error en la factura, ¿me la puede revisar? Si lo metemos en respuesta de escalación y en aumento, cuando te dicen que no,
Tú puedes decir, oiga, mire, yo no he pedido tal plato, no me lo ponga usted. Siguiente respuesta, mire, no estoy de acuerdo con usted, deme el libro de reclamaciones. O sea, vas aumentando el nivel. Y las respuestas pasivo-agresivas son aquellas respuestas que uno utiliza para que otra persona esté mal, pero la otra persona no se pueda defender. ¿Vale? ¿Queréis un ejemplo de esto último? Va, vamos a ver. Una respuesta pasivo-agresiva no es esta. Esto es que acabo de estornudar. Perdón. Una respuesta agresiva. Imaginaros en la parte de Andalucía, las personas que son de raza gitana tienen algunos tabúes o tienen algunas cuestiones que les molesta mucho. Pues, por ejemplo, el tema de las serpientes. Hay las víboras, ¿no? Entonces, muchas veces en los pueblos, cuando están en un bar y se acerca alguna persona pues, a dar una flor o pedir dinero o lo que sea, automáticamente empiezan a hablar de un tema relacionado con las serpientes. La persona cuando se acerca y escucha que están hablando, se retira. Yo tengo un compañero que puede hacer calvo, como es el caso mío, ¿no? Y que le molesta mucho el estar calvo. Hay personas que no nos molestan como a mí y hay personas que sí. Una manera de poderse meter con él o que se vaya no, es que cuando en el momento que se acerca uno empieza a contar chistes de calvo, por poner un ejemplo, de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que el paciente, la persona, no se puede defender por no estar metiendo con él. Es una cosa genérica, pero está incómodo. Entonces, como está incómodo, se aleja de ti. Esto, en los pacientes esquizofrénicos, lo que hay que enseñarles es a no hacerlo. Porque hay muchas personas que lo hacen sin darse cuenta. Igual que las respuestas agresivas, muchas personas las hacen sin darse cuenta. Porque les nace, porque lo han aprendido. Entonces, este tipo de respuestas hay que evitar que lo den los pacientes esquizofrénicos, porque si las dan, pierden el contexto social. Van perdiendo a la gente que está alrededor y se aíslan. O sea, que esta respuesta, lo que hay que enseñarles es a que no la hagan. De todas ellas, ¿cuál es la más complicada? La más complicada de realizar. No, la más complicada, esas son respuestas que nosotros damos. De todas ellas, ¿cuál es la que nos cuesta más normalmente a las personas hacer? Sí, a las personas. ¿La de? Escalación. La respuesta que tenemos, lo que nos cuesta más, aunque parezca mentira, es esta. Es decir, tú a una persona le dices una cosa negativa y más pronto o más tarde te responde. Porque tú presionas y te responde. Pero te dicen una cosa agradable y uno se pone rojo, se pone todos los colores y aparte damos más respuestas. Es decir, a una persona lleva una falda preciosa, una mujer, y dice, oye, ¿qué falda más bonita llevas? Y te dice, sí, pues me ha costado barata. Es decir, quitamos valor de las cosas. Claro, y eso no es una respuesta social. Es una respuesta para quitarte importancia, pero eso no es una... Entonces, lo que más cuesta normalmente es dar respuesta positiva. De hecho, pensar que una gran parte de los problemas que tenemos los seres humanos es que funcionamos por refuerzo aversivo, o sea, castigando, no reforzamos. De hecho, cuando uno trabaja, cobra a final de mes, no trabaja, ¿entendéis? Entonces, la gente normalmente está más acostumbrada a aguantar lo negativo, que quitarle importancia, que a recibir cosas agresivas. Cuando estéis con una persona que os dice un par de cosas bonitas, estéis pensando, ¿y este qué querrá? Es verdad, ¿no? Bien, Goldberg la verdad está bien. Luego están Lazarus, que ya se va configurando todo lo que es la capacidad para decir no, pedir favores, expresar sentimientos, iniciar o mantener una conversación. Es importante. El tema de iniciar, mantener o terminar una conversación es muy interesante, sobre todo terminar una conversación. Es decir, hay gente que sabe iniciar o sabe mantener una conversación, pero muchas veces no sabe terminar una conversación. Hay personas que van deprisa, por ponernos un ejemplo, van deprisa, se encuentran con otra y teniendo mucha prisa están diciendo, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí, es que tengo mucha prisa. ¿Y cómo te? Oye, ¿tu familia bien? Y se van yendo, mirándote con el pie. Es decir, acabar una conversación cuando tú estás haciendo preguntas abiertas no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces eso es importante que lo vayáis teniendo en cuenta. Bueno, aquí Caballo Vicente en el 88 hizo un estudio que estuvo muy bien y hizo una clasificación completa, que son de las cosas que normalmente se trabajan en todo el ámbito de habilidades sociales, desde la aceptación de cumplidos a solicitar trabajo o hablar en público, ¿no?
Estas son cosas que podéis ver sin ningún problema. Bien, otro elemento importante a tener en cuenta son los elementos que componen las habilidades sociales. Tenemos elementos no verbales que son muy importantes porque son los elementos topográficos de la habilidad social. Es decir, son aquellos elementos que hacen de alguna manera que el sujeto, digamos, tiene la base para poder funcionar bien a nivel de habilidades sociales. Contacto ocular, expresión facial, posición corporal, distancia corporal, gesto, movimiento y apariencia personal. En el caso de los pacientes esquizofrénicos, bueno, en el caso de todos nosotros, va vinculada lo que es el tema verbal, de fluidez verbal, va vinculada a lo que es el tema del contacto ocular. ¿De acuerdo? Dos cosas a tener en cuenta. ¿Cómo sabéis vosotros cuando yo quiero hablar y quiero seguir hablando o cuando yo quiero que vosotros me respondáis? ¿Cuándo lo sabéis? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando yo he hecho esta pregunta, ¿hay alguna persona que se ha encontrado implicada? ¿Ha tenido la sensación de que tenía que responder? Tú. ¿Por qué? Porque entiendo que han dirigido la mirada hacia mí. Porque entiendo. Pero yo estoy hablando, que estoy mirando a todo el mundo. Es decir, la persona que habla y no quiere que le interrumpa, lo que hace es que tiene puntos de referencia, va mirando. Y lo que haces es sencillamente que miras un segundo, quitas, miras un segundo, quitas un segundo, quitas. Es decir, estoy indicando, no me hables, no me hables, no me hables, no me hables. Es corto, ¿vale? La persona, en cambio, que mira más permanentemente, ¿y qué es lo que hace? Es decir, hace un movimiento de aquiescencia. Te estoy entendiendo, te estoy escuchando, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero que alguien hable, lo que pasa es que me detengo unos segundos más en la persona. Fijo la mirada y la otra persona se siente implicada en la respuesta. Tenemos la necesidad de hablar, de responder. Acordaros de lo siguiente: ¿qué es lo que hacemos todos cuando somos pequeñitos y estamos en clase y el profesor hace una pregunta y no queremos que nos pregunte? No me ve. Claro, es decir, si yo corto el contacto ocular, es como si no quisiera, ¿de acuerdo? Como cosa práctica, cuando yo estoy hablando con mi hijo o con cualquier persona y me quita la mirada, yo ya sé que a partir de ahí no hay contacto, no me está escuchando, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. El contacto ocular regula lo que es la expresión verbal. Como los pacientes esquizofrénicos tienen un mal contacto ocular, porque miran fijamente o retiran la mirada, no pueden hablar tampoco bien. Van relacionadas. Regula la fluidez verbal, ¿vale? Hay otro elemento que es muy importante en este tipo de lenguaje no verbal, y es el patrón cultural. Vosotros sabéis que lo que somos las personas del Mediterráneo o las personas latinas, cuando estamos con personas que son del norte de Europa, muchas veces la sensación que tienen es que nosotros somos maleducados, sería la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué somos maleducados? Levantamos mucho la voz o nos expresamos. O expresamos tal. Bien, realmente el inicio de ser maleducados es porque miramos más que ellos. O sea, la gente del Mediterráneo, y el latino en general, tenemos tendencia a mirar. Y aparte, si no vemos los ojos, no nos fiamos. Está con una persona que está con gafas oscuras, nos inquieta. Cuando tú te cruzas por Inglaterra, por una parte del norte de Europa, y miras a la gente, tú haces lo habitual, que pasa una persona, tú la miras y ya está, ¿vale? La otra persona está diciendo, joder, qué mal educado que me está mirando, porque miramos 2 segundos más. Mientras que nosotros, la gente del norte, con mucha frecuencia nos parecen frías. ¿Por qué? Porque ruyen la mirada. Y muchas veces cuando vamos a gente de mucho más al sur, de la parte de África, no nos fiamos. ¿Por qué? Porque no miran a los ojos. Pero son hábitos culturales. Por eso las personas que tienen más habilidades sociales para trabajar como pacientes esquizofrénicos o personas normales son aquellas que conocen el contexto, ¿vale? Otro elemento muy importante, aunque parezca mentira, es la distancia corporal. Dependiendo de la distancia, uno está mucho más cómodo o menos cómodo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres un momentito? ¿Sí?
Todos nosotros tenemos una especie de distancia que es la que normalmente nos va bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Lidia. Lidia. ¿Qué ha hecho Lidia? Bueno, aparte de todo, en el momento que yo me acerco, enseguida, ¿cómo ha cortado? Ha desviado la mirada. Yo me he acercado y ella ha mirado para allá. Está intentando anular la distancia. Uno de los problemas que existe con el paciente esquizofrénico es que cuando está con alguien, está así o está así. Entonces, eso hay que aprender a que lo manejen. Por ejemplo, si yo estoy con ella a esta distancia, tú estás bien, más o menos. Sí. ¿Sí? Estoy cómoda. Estás cómoda. ¿Cómo has dicho? Estoy cómoda. Como la televisión. Si yo estoy así, ¿estás cómoda? Un poquito menos, sí. Un poquito. Fijaros, lo que ha hecho es darse cuenta. Automáticamente el cuerpo lo ha hecho para atrás. Las piernas no las mueve porque no puede, porque quedaría mal, pero el cuerpo sí. Pero yo voy a estar más cerca de ella en esta distancia. Cuando yo esté a esta distancia, que estoy más cerca, no está tan incómodo. ¿Por qué? Porque eso es mucho más... Entonces, este tipo de cosas hay que enseñarlos a manejar. Por ejemplo, si ella intenta acercarse, imaginaos que yo soy un paciente esquizofrénico, o que yo le estoy enseñando a un paciente esquizofrénico, ¿vale? Y ella tiene tendencia a acercarse mucho. Muchos pacientes no saben reaccionar a eso. Y eso les activa mucho, y por lo tanto acaban con síntomas psicóticos. La mejor manera, si ella se acerca mucho, para estar conmigo, es que yo haga esto. Automáticamente la distancia, yo ya estoy a salvo. Si estoy así y no me puedo mover, estoy bloqueado y me encuentro muy mal. Y en esta postura, que es mover un pie, automáticamente yo me encuentro mucho más relajado. ¿Vale? Ese tipo de cosas son las que tienen que aprender los pacientes psicóticos. Bien, gracias. ¿Vale? Para eso vale la pena conocer todo lo que son las habilidades sociales. Bueno, estos son los componentes paralingüísticos que no vale la pena que entremos. Bien, de lo que son los componentes verbales, dos cuestiones que son importantes. Hay un elemento importantísimo en las habilidades sociales que es la charla informal. En general, la mujer y la mujer terapeuta tiene mucha más facilidad para enseñar esto. Es decir, las mujeres sois capaces de poder estar hablando tranquilamente durante un par de horas con una amiga de todo y de nada. Y cuando acabéis estáis la mar de a gustos. Imaginaos la misma situación con dos hombres. Nos miramos de fútbol o de qué más. Es decir, no sabemos. Da la sensación. Entonces, y en cambio, la charla informal es muy importante porque permite a las personas, a los pacientes esquizofrénicos, hablar de muchos temas. Es decir, cuando yo estoy hablando con una persona, hay un tipo de técnica que es la libre información, que quiere decir que de alguna manera esa persona me está dando información sin darse cuenta que a mí me permite seguir hablando. ¿Qué es lo que hacéis las mujeres en general? Es decir, por ejemplo, si vosotros tuvierais que estar hablando conmigo durante un rato, ¿de qué podríais hablar conmigo? Del curso. ¿De qué más? ¿De qué? Del tiempo. ¿De qué más? Tu hijo. De mi hijo. Oye, ¿y cómo sabes tú que tengo un hijo? Me lo has comentado. Eso es libre información. O sea, podéis hablar del colegio, de que tengo un hijo, de que a lo mejor corro mucho en el coche. ¿Del espejo de tu casa? Del espejo de mi casa. Es decir, hay una serie de información que nosotros vamos dando y que no está en la línea principal de la conversación, pero que son datos. En general, las mujeres tenéis la habilidad de eso, lo retenéis y podéis seguir. ¿Vale? Y los hombres nos centramos más. Eso es la libre información. Y esa charla informal es muy importante para poder mantener una conversación. El segundo elemento que es muy importante es la autorrevelación. La manera de que muchas veces se presenta un paciente esquizofrénico es diciendo: hola, soy Pepito Martínez y soy esquizofrénico. ¿Vale? Obviamente no se puede empezar así. Yo nunca empecé ya diciendo soy Paco Santolaya y me duele el pie derecho. ¿Vale? Entonces lo que hay que enseñarles es que se tienen que decir las cosas en el momento oportuno. En psicología hay una regla principal, general, que dice que a máxima apertura menos tiempo de relación. Es decir, las personas que establecen una relación de autorrevelación completa el primer día, a la semana no suele darse. Incluso a la hora de vinculación de pareja, a la hora de vincularte con una pareja, si tú las primeras 24 horas haces todo lo que tienes que hacer,
a la semana siguiente pues la harás con otra persona, pero no con esa persona. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si yo comento todo lo mío, todas las cosas íntimas, la otra persona le puede parecer genial o no. Todos sabéis y habéis conocido gente que es genial, que es muy abierta, que es fantástica, pero que a la hora de verdad está sola. ¿Por qué? Pues porque tiene una apertura máxima. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que yo empiezo a salir con una chica, ¿vale? Y yo empiezo a salir con ella, salimos a cenar, bueno, tenemos una relación y, bueno, la trato bien, me trata bien, y al cabo de un año estoy un día triste, ¿no? Estoy mal, y dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, mira, cariño, es que no te he hecho gastar una cosa porque realmente, bueno, me da mucho reparo. Y es que, pues, yo hace ya un tiempo, pues maté a una persona. Y fue, bueno, la verdad es que me encuentro muy mal, fue un arrebato y tal. ¿Cuál es la respuesta de esa mujer? Pero no te preocupes, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Tal. Yo con esa misma chica salgo, me voy a bailar, hablo y le digo, es que hace un año maté a uno. Obviamente esa persona me dice, espera un momentito que ahora vuelvo. ¿Por qué? Porque la información que le estoy dando es de alta intensidad. A nivel de los hombres sería lo mismo hablando de fútbol. Si uno es del Barça y otro es del Madrid y el primer día que hablan dicen, no, yo soy del Madrid y otro es del Barça, cambia la cosa, ¿vale? Por eso el tema de autorrevelación es una cosa muy importante, lo mismo que a la hora de expresar sentimientos. Son elementos que matizan. A nivel de elementos cognitivos vamos a pasar, y aquí solamente os voy a hacer una pregunta. Elementos fisiológicos importantes relacionados con las habilidades sociales. Tasa cardíaca, tensión arterial, respuesta electrodermal, electromiografía, frecuencia respiratoria. Os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que la persona que tiene buenas habilidades sociales está directamente relacionado con activación fisiológica o con baja activación? Es decir, ¿cómo? Baja. Es decir, teóricamente las personas que tienen buenas habilidades sociales tendrían menos taquicardia, tendrían. Pues no, no es así, no. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales es un sistema, como comentaba antes, de control. Es un sistema que da seguridad. ¿Cuándo utilizamos las habilidades sociales? Cuando tenemos sensación de peligro. Yo sonrío más en público que en mi casa. Clarísimamente. Y si no, eso se le cuenta a mis hijos y verá cómo lo dicen. Es decir, normalmente las habilidades sociales son elementos que utilizamos las personas para podernos manejar. Cuando yo quedo con una persona, quedo con una de vosotras, ¿vale? Y quedo a las 5 de la tarde y aparezco a las 5:30, ¿qué es lo que hago? A 10 metros sonrío y hago así. Estoy diciendo, perdóname. Es decir, estoy utilizando habilidades sociales para eso. Entonces, siempre están relacionadas, porque al principio se pensaba que la relación era la persona que tenía menos habilidades sociales, pues tenía la tasa cardíaca más baja. No. La persona se activa fisiológicamente en situación de peligro, utiliza las habilidades sociales y a partir de ahí puede bajar la tasa, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Y ahora un ejemplo de habilidades sociales. Mirad, las habilidades sociales se podrían dividir de alguna manera en lo que son elementos molares y elementos moleculares. Los elementos moleculares, que son los elementos topográficos, son los elementos pequeñitos, lo que hemos hablado antes. Contacto visual, afecto adecuado, preguntas conversionales, informaciones personales. Bien, esos elementos mínimos o moleculares son los que cuando se combinan dan una habilidad determinada. Por ejemplo, la persona que habla bien o que tiene buenas habilidades conversacionales, al menos tiene que tener contacto visual, afecto adecuado, preguntas e información personal. ¿De acuerdo? Esa persona se puede decir que tiene buenas habilidades sociales. ¿Por qué informaciones personales? Porque si una persona solamente hace preguntas o habla de cosas convencionales, los primeros 5 minutos, 10 minutos queda muy bien, pero luego te aburres, porque no hay nada. Es decir, no te dice nada íntimo, tú no dices nada íntimo, entonces la relación se enfría. ¿De acuerdo? O sea, que estos son los elementos componentes de las habilidades conversacionales. Si cogemos, por ejemplo, concertación de citas, quedar con una chica o quedar con un chico,
Han de tener las anteriores, las 3 primeras, que tenéis contacto visual, afecto adecuado, preguntas conversión, pero además se tienen que hacer cumplidos, se tiene que expresar reconocimiento, es decir, se tiene que decir de una manera o de otra, me interesas, estoy interesado en ti, me gustas, de una manera o de otra, ¿vale? Y se tiene que hacer la petición de cita. ¿Qué es la petición de cita? Os hago un comentario. Vamos a suponer que nosotros quedamos un día, nos encontramos en una discoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hablo con una de vosotras, la persona que sea, y acabo la cita diciendo, bueno, ¿quedamos entonces? Sí, yo te llamo y ya quedamos. ¿Vamos a quedar? No. Efectivamente, eso no es quedar. En otras culturas, decir eso es quedar. Yo tengo un amigo que estuvo en Marruecos, que tiene una familia marroquí que son amigos, y dijo, el año que viene en Falla nos vemos. Y efectivamente se presentaron. Es decir, y se quedó porque vino toda la familia. ¿Por qué? Porque allí sí que es quedar y aquí no. Yo cuando alguien me dice, oye, te llamo y quedamos, sé que no voy a quedar. Pero si alguien me dice, oye, la semana que viene a las 7 de la tarde en la puerta del cine, yo tengo un compromiso. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de la petición de cita. Y luego, la duración de la intervención es el momento en que se hace. Si yo estoy con una persona en una discoteca, por poner un ejemplo, estos son ejemplos prácticos que los pacientes esquizofrénicos tienen que entender. Hemos conseguido que el paciente esquizofrénico tenga habilidades, que pueda quedar con una chica, ¿vale? Si está en una discoteca y resulta que a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada se encuentra con una chica fenomenal y cierra y dice, oye, me interesas, quedamos, vale, pues vamos a quedar. Pues si quieres podemos quedar la semana que viene o el lunes, quedamos para ir al cine, perfecto. Vale, hasta luego, hasta luego. ¿Qué hace el resto de la noche? Cada vez que la ve en la discoteca la evita. Porque ya ha quedado con ella, ha cerrado la intervención. Sí. Entonces, ¿qué hago? Entonces, uno tiene que elegir el momento de la interacción. Entonces, si no es un problema. O sea, son detalles que hacen que una persona tenga éxito o no tenga éxito. Bueno, sobre los modelos de adquisición, únicamente comentaros lo que es las causas de la incompetencia social. Esto a mí me gusta mucho porque creo que de un modo claro y sencillo explica por qué las personas no son hábiles y por qué en concreto los pacientes esquizofrénicos no son hábiles. Es de Kelly, del 87, o sea, daros cuenta que hacía muchos años que esto es un modelo explicativo que está muy bien. Lo que él plantea es que o bien falta habilidades porque no se han aprendido nunca, porque no se han utilizado y por lo tanto se pierden, o porque hay situaciones que influyen en lo que son las habilidades sociales. Ahí creo que hay aquí una que lo explica más claramente. Fijaros, la primera causa de no tener habilidades sociales es lo que es el déficit primario, que como dice Trowell, es una persona que nunca ha aprendido a tener habilidades sociales. Sí, mis progenitores, porque las habilidades sociales se aprenden por aprendizaje vicario, sobre todo viendo. Si mis padres no son hábiles, yo tampoco lo voy a hacer. Por parte, las habilidades sociales prácticamente en los primeros 5 años de vida uno empieza a manejarlas. Hay niños que con 3 añitos te acercas y sonríen. Y hay niños que con 5 añitos te acercan y no saben sonreír. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el primer modelo es un modelo de déficit. Yo nunca he aprendido habilidades sociales y por lo tanto nunca las desarrollo. Esto en pacientes esquizofrénicos son pacientes que van a tener mayor gravedad, porque nunca las han aprendido. Segundo elemento, ansiedad. Yo tengo las habilidades sociales, pero lo único que ocurre es que no las desarrollo porque me pongo muy ansioso y me bloqueo. Este modelo funciona normalmente más con personas de carácter neurótico, por decirlo de alguna manera, con el grupo de los neuróticos, ansiedad, crisis de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros dos modelos, por decirlo de alguna manera, son secundarios y son sencillamente porque la percepción que yo tengo a nivel cognitivo o percepción social no son las correctas, o sencillamente porque no conozco las normas de cada grupo. Hay muchas personas que, vamos a hablar de una persona normal extrovertida en un ascensor. Cuando yo me monto en un ascensor, hay gente que tiende a hablar
Que hay gente que tiende a callar, ¿sí? Hay gente que se mete en un ascensor y tú dices, madre mía, que baje en el primer piso porque siempre lo tengo claro, ¿no? Hay personas que les gusta hablar o que hablan en cualquier situación. Esas personas, si quieren regular eso, tienen que percibir la respuesta del otro. Si yo me meto en un ascensor y hago un comentario y la otra persona me contesta y habla un poquito más, quiere decir que esa persona es una de las personas que va a mantener la conversación. Si es una persona que dice sí, 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 y levanta los ojos, está cortando la comunicación, con lo cual yo lo tengo que regular. Entonces, esa percepción se tiene que aprender. La persona que no lo hace puede hablar mucho o poco, pero no tiene habilidades sociales, que son cosas diferentes. Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Está todo claro? Bien. Nos metemos en cómo evaluar habilidades sociales. Me gustaría hoy, cuando acabáramos, acabar con esto. Con esto. ¿Vale? Esta mañana. Porque esta tarde lo que vamos a hacer es todos los programas de ejercicios, por lo menos varios ejercicios, vamos a hacerlos. Nos vamos a reunir en grupo y lo iremos haciendo. Este es un programa integral de tratamiento de habilidades sociales en pacientes esquizofrénicos. Para esto vamos a ver ahora esto, aunque sea sucintamente, cómo se evalúa, ¿de acuerdo? ¿No tenéis mucho calor? Mirad, evaluación de los pacientes esquizofrénicos. Hay que evaluar básicamente tres cosas. Una, que es el estado interno del sujeto, es decir, el nivel de activación, ansiedad que pueda tener. Dos, la topografía conductual. Y tres, la interacción. Pensar siempre que los pacientes esquizofrénicos, la topografía conductual son los elementos moleculares que componen las habilidades sociales. Es decir, lo que habéis visto antes, el contacto ocular, la fluidez verbal. Eso es la topografía conductual, ¿vale? Que os he hecho referencia a eso hace un momentito. Entonces, eso es lo que comentamos que Volcker intenta que los sujetos lo aprendan viendo una fotografía, pero que eso es una cosa dinámica, no se puede aprender así. Entonces, ahora luego vais a ver cómo se evalúa esto, ¿vale? Lo vais a ver y lo vais a ver. El estado interno del sujeto es el estado de activación, test de ansiedad o valoración directa. Y la interacción es cómo queda el otro. Si yo, cuando me relaciono con alguien, quedo a gusto, voy a tender a relacionarme con el otro. Si no estoy a gusto, voy a tender a no relacionarme con el otro. ¿De acuerdo? Esos son los tres elementos. ¿Cómo evaluarlos? Mirad, en lo que es la topografía conductual que tú comentabas, o que tú preguntabas, una de las técnicas más sencillas es la observación directa. La manera de evaluar a una persona realmente es ver cómo funciona. Hay 5 parámetros o 6 parámetros: volumen verbal, fluidez verbal, conversación bidireccional, contacto ocular, expresividad facial y movimientos corporales. Si os fijáis, estos elementos son los elementos que antes os he descrito en los elementos básicos, elementos no verbales de las habilidades sociales. ¿De acuerdo? Y los hemos estado comentando. ¿Cómo se evalúa esto? Se hace una escala. Yo lo que utilizo es una escala de 5 puntos que valora cada uno de estos. La persona que lo hace mejor se le puntúa más. ¿Lo entendéis? Es una escala de Trower, es una escala bidireccional. Entonces, yo lo que voy evaluando cuando está todo el grupo de pacientes están juntos, dejo los primeros 10 minutitos para que ellos hagan una interacción normal, y a partir de ahí, en una hoja de doble entrada, lo que hago es que lo voy valorando. Un ejemplo sencillo de cómo hacerlo es esta. Cogéis una hoja, ponéis aquí los nombres: Pepe, Juan, Manolo, María, y aquí ponéis fluidez verbal, contacto ocular, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se hace es que cada X tiempo, por ejemplo cada 7 minutos, se hace una observación del sujeto y puntúa de 1 a 5, 3, 2, 1, 0,
4, 3, 2, tal. Y con esto tienes un sumatorio final donde te da la puntuación global final. ¿De acuerdo? Eso es lo que sirve para evaluar lo que son el lenguaje no verbal. Más complicado, porque eso sería el nivel de grupo. Cuando yo lo quiero hacer a nivel de ensayo de conducta, ya con, digamos, habilidades sociales complejas. El tema de iniciar o mantener una conversación, hacer y aceptar halagos, defender derechos, conducta de independencia. ¿Qué es lo que yo hago ahí? Lo que yo hago básicamente es que describo una situación o la grabo con magnetofón, el sujeto la escucha y tiene que interactuar. Entonces, para evaluar esto se necesitan más personas. Ya no es una evaluación en grupo espontánea, sino que ya son escenas concretas. Lo importante de este tipo de evaluación es que te sirve para determinar situaciones complejas que luego utilizas durante el tratamiento. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a ver también. Estos dos servirían para valorar lo que es el tema conductual. Yo utilizo el diferencial semántico porque es muy sencillo para valorar. Sabéis que son escalas de 7 puntos de adjetivos positivos. Yo lo utilizo con hogar, amigos, madre, padre y diversiones. Y lo utilizo para ver la valoración cognitiva que el sujeto hace de estos elementos. ¿De acuerdo? Dependiendo del grupo que tengo, cambio el concepto y puedo poner enfermedad o puedo poner otro tipo de conceptos. ¿De acuerdo? Son escalas que se pasan en 30 segundos. Pensar lo siguiente: el paciente esquizofrénico son pacientes que se cansan rápidamente. Entonces las escalas que se pasan han de ser escalas breves. No podéis pasar el MMPI, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Han de ser escalas muy breves. El BPRS. Este tipo de escala es para síntomas positivos. Síntomas de alucinaciones, trastorno del pensamiento, etcétera, etcétera. También se tarda muy poquito en pasar. Los factores, pues hay 5 factores que van desde los factores más de carácter paranoide, como son la hostilidad y la suspicacia, a niveles de ansiedad y depresión que están relacionados, como antes hemos comentado, con el tema de aparición de las alucinaciones positivas. ¿De acuerdo? Estos son cuestionarios al uso que podéis encontrar en cualquier... en internet lo encontráis. Son muy sencillitos de pasar y ya está. Lo mismo pasa con el PAI, que el PAI lo que valora sobre todo son síntomas negativos de la enfermedad. Está compuesto por, valora 13 síntomas que están agrupados, ¿no? Sobre todo pues el tema de pobreza afectiva, pobreza del lenguaje, retardo psicomotor, etcétera, etcétera. Esto lo que sirve es para hacer un screening de los síntomas que presenta. Es la manera de evaluar. Luego, el DAS, yo he dejado de utilizarlo, porque el DAS que sirve para hacer una valoración del ámbito social del sujeto, normalmente no se hace con el paciente, sino que se hace con la figura clave de la familia. Pero es demasiado largo para realmente el rendimiento que luego sacas a la hora de trabajar con el paciente. Entonces el DAS realmente yo ya he dejado de utilizarlo. Bien, en resumen de las cuentas, ¿qué es lo que se tiene que trabajar con los pacientes esquizofrénicos? Se tiene que trabajar el control de la sintomatología, la reducción del número de recidivas, del tiempo de hospitalización, el buen manejo del paciente en la comunidad y la mejora de la calidad. Esos son los elementos que uno tiene que trabajar. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja esto? Esto lo vamos a quitar. Las técnicas no hace falta que las revisemos porque las conocéis completamente. Únicamente haceros un comentario, y es este. Y es, dos comentarios. Instrucciones y aleccionamiento, por favor, muy breves y concretos. Si dais mucha explicación, el paciente corta y no se entera. Segundo, extinción. En pacientes esquizofrénicos, en grupo, no se deben de utilizar lo que son técnicas de carácter aversivo o de crítica. Vosotros pensar que un grupo de pacientes puede estar compuesto por 12 pacientes o 15 pacientes, con tendencia a dejar de acudir al grupo por distintos motivos. Si además vosotros utilicéis técnicas aversivas con ellos o de crítica, ya sea encubierta o no, el paciente se encuentra mal y deja de acudir.
si acude, se reactiva y acaba con un brote psicótico y acaba ingresado, y si no, lo que hace es que se pierde como paciente. Entonces, lo que hay que hacer es procesos de extinción. El proceso de extinción consiste en que aquellas conductas... Me extingue. Que aquellas conductas que son más disruptivas, es decir, que rompen la dinámica del grupo, hay que extinguirlas. Pero no tiene ningún sentido que las extinga yo o el coterapeuta y en cambio el resto del grupo las refuerce. Entonces lo que hay que hacer es acordar con el grupo que se va a extinguir eso. Hay que ponerse de acuerdo, ¿vale? Por eso las técnicas de extinción se utilizan cuando el grupo ya está más adelantado y existe como de un modo más... está más cohesionado. Bueno, y este es el programa. ¿Cómo nos vamos a organizar ahora para hacerlo? Porque a mí me gustaría que nos convirtiéramos en un grupo de pacientes psicóticos. Os sonreís. Eso quiere decir que no estáis muy psicóticos. Bueno, a mí me gustaría hacer un semicírculo, o por lo menos que intentarais meteros en... que os intentarais transformar en pacientes psicóticos. ¿De acuerdo? Os he dado bastante información para que tengáis una idea global de cómo funciona la esquizofrenia. Vais a intentar meteros, elegir un papel de algún familiar, algún conocido, algún amigo que tenga esquizofrenia o la referencia que tengáis a través de películas o porque habéis estado trabajando. ¿De acuerdo? Y vamos a desarrollar a partir de ahora y a lo largo de la tarde este programa. El programa consiste en una serie de sesiones o fases. La primera de ellas es lo que es el programa educativo. Luego viene una serie de ejercicios básicos y de situaciones estándar que se le enseña al sujeto y que sirven básicamente para homologar lo que son los déficits de aprendizaje, para poder que todos aprendan o tengan el mismo nivel de habilidades sociales. Luego se desarrolla a lo largo prácticamente de un año, haciendo una especie de descanso, y luego se trabajan ya habilidades que son de situaciones conflictivas y se sale a la calle. ¿De acuerdo? Y todo esto, a lo largo del año, se va teniendo contactos con las familias. De modo que las familias siempre intervienen en lo que son los tratamientos. ¿Vale? Bien. ¿Cómo nos podríamos organizar para convertirnos en un grupo? ¿Grupos de cuántos? Por lo menos a lo que es el elemento educativo, a mí me gustaría que el grupo fuera todo. Luego ya los ejercicios serán por grupos más pequeños. ¿Qué os parece si podéis hacer una apertura de las sillas que vaya un poquito más en diagonal para que todo el mundo tenga más posibilidad de acercarse un poquito? ¿Vale? ¿Puedes ponerte tú de aquí para allá? Ah, vale. Si podéis hacer una especie de semicírculo. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a intentar, lo que dé el micrófono, acercarme. Bueno. Sí, mirad, las personas que estáis más atrás, hay varias sillas que están vacías, os podéis acercar y así podemos... Aquí tenéis varias sillas.
Bueno, nos metemos en el papel, ¿de acuerdo? Pensar que ahora somos todos pacientes esquizofrénicos. ¿De acuerdo? Yo he mantenido, como sabéis, una entrevista con vosotros antes, he hecho una evaluación, os he pasado un test y ya nos conocemos. ¿De acuerdo? Yo me meto ya en el papel, ¿de acuerdo? Y vosotros también. En estos momentos son las 12 de la mañana, estamos en el hospital clínico, la sesión va a durar aproximadamente una hora y pico, y es la primera vez que vais a conoceros, ¿de acuerdo? Ya me meto en el papel. Hola, buenos días. Joder, es que habéis un montón de gente. Hola, buenos días. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿sabéis por qué estamos aquí? No. Bueno, todos habéis estado conmigo. Sabéis que, bueno, que ya nos conocemos un poquito y que tenemos una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad que tenemos? ¿Qué enfermedad? Ella no tiene enfermedad. ¿Alguien tiene alguna enfermedad aquí? Siempre hay alguien que dice, tengo una depresión. Bueno, mirad, vamos a hablar de lo siguiente. Estoy de aquí porque vamos a hablar de una enfermedad que se llama esquizofrenia. Esquizofrenia. ¿Alguien sabe lo que es la esquizofrenia? ¿Qué es la esquizofrenia? No sé. Pero a ti te han dicho que tienes esquizofrenia. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te pasa? Me han dicho que estoy loco. ¿Que estás loco? Bueno, ¿alguien más le ha dicho que estás loco? Es cuando oigo voces. Ah, ¿qué tipo de voces oyes? La de mi madre, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que te dice? Me vaya al infierno. No te localizo la voz. Ah, vale. Muy bien. ¿Alguien más oye voces aquí? ¿Alguien más oye voces? La mía, eso está bien. ¿Y qué te dice la mía? ¿Qué te dice la mía? La de mi madre, ¿Madre? la de ella, Ajá. la de Dios. La de Dios. ¿Alguien más escucha voces? ¿Y medicación? ¿Quién está tomando medicación? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Haceros a la idea que somos 12 nada más. Bien, vemos que estamos tomando medicación. Es decir, me estáis hablando de que estáis escuchando voces y me estáis hablando que estáis tomando medicación. Yo me imagino que sobre eso que llaman esquizofrenia tenéis muchas dudas. ¿Cómo podríamos explicar lo que es la esquizofrenia? Por ejemplo, si tú tuvieras que explicar la esquizofrenia a ella, pero si tuvieras que explicarla, ¿cómo dirías? Pues lo que me ha dicho el psiquiatra que tengo, pero yo no tengo esquizofrenia. Yo de vez en cuando pues hablo con Dios y me dice que el vecino de abajo que me quiere matar, y yo digo que antes me lo cargo yo, antes de que me mate. Muy bien. ¿Alguien más habla con Dios? Qué mal que estamos, ¿eh? Hago un inciso. Fijaros lo que son las cosas. Cuando estamos en un grupo de pacientes esquizofrénicos, si él habla de que habla con Dios o verbaliza, normalmente la gente que está en el grupo tiene sentido crítico de eso. O sea, la gente, ella, sabe que eso es mentira. Dice, no, eso no puede ser. Porque aparte hablo yo. Quiero decir, no, pero eso es verdad. Es decir, los pacientes esquizofrénicos tienen crítica del delirio del otro, pero no del de ellos. Y acordar, los pacientes esquizofrénicos están mal, pero no son tontos. Pero si no, eso no se puede confundir. Entonces, las personas tienen crítica de lo que el otro no es verdad. En todo caso dicen, bueno, yo creo que no, podría ser, pero yo creo que no. O sea, ese elemento lo tienen, ¿vale? Y luego tienen un montón de dudas. Bien, entramos en lo que es el programa educativo. Bien, yo os voy a explicar lo que es la esquizofrenia, ¿vale? Y luego vamos a comentar las dudas que tenéis. Mirad, yo cuando hablo de esquizofrenia, yo esto lo hago AutoKitKat. Yo siempre utilizo una pizarra y un rotulador. Luego veréis por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué es una esquizofrenia? Mirad, la esquizofrenia es como una especie de vaso
en el cual se va llenando y cuando llega al borde se sale. Y entonces aparece, ¿qué es lo que aparece? ¿Cómo se llama? Muy bien. Esquizofrenia. ¿Y por qué? Pues fijaos lo que son las cosas. Digamos que todas las personas, cuando nacemos, tenemos cierta tendencia a algo. Por ejemplo, hay personas que cuando nacen tienen cierta tendencia, hasta aquí, por ejemplo, a tener una enfermedad. Por ejemplo, hay personas que cuando nacen tienen tendencia a ser diabéticos. O, por ejemplo, tienen tendencia a constiparse, a coger la gripe. Bueno, pues igual que hay gente que tiene tendencia a coger la gripe o tiene tendencia a coger una diabetes, hay personas que tienen tendencia a tener, ¿cómo se llama? Muy bien. Eso parece más autista que otra cosa. No, el lenguaje autista es un lenguaje mucho, pero está muy bien. Bien. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas tenemos esa tendencia, pero puede aparecer o no puede aparecer la enfermedad. Entonces, fijaos lo que son las cosas. Si yo tengo esa tendencia a coger, por ejemplo, diabetes, pero estoy en un sistema o vivo en un país donde hay muy poquitos glúcidos, o sea, donde se toma muy poquita cantidad de azúcar, muy poquita cantidad de grasa, etcétera, etcétera, yo puedo ser un prediabético, pero en cambio no desarrollo la enfermedad. En cambio, si yo, por ejemplo, llevo un régimen muy rico en azúcares, en grasas, etcétera, 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 ¿qué ocurre? Que más pronto o más tarde me aparecerá la enfermedad. ¿Vale? Yo puedo tener tendencia a coger la gripe, pero si yo me vacuno todos los años o tomo revitalizadores del sistema inmunológico, pues por ciertas sustancias que están en los alimentos, por ejemplo, vitamina C, que aumentan la respuesta del organismo, pues yo voy a tener mucha más defensa. Ahora, si yo salgo con poca ropa, tengo cambios de temperatura drásticos, etcétera, etcétera, o estoy con gente que está constipada o está con gripe, pues más pronto o más tarde voy a coger lo que es la gripe, ¿vale? Si os fijáis, ¿qué estoy haciendo? Alguien me puede decir, oye, que la gripe hay un virus que es el virus de la gripe, pero sí que es verdad que hay factores personales que hacen que hay gente que coge la gripe con más facilidad y hay gente que la coge con menos facilidad, y en la diabetes pasa lo mismo. Volvemos a meternos en el grupo. Bueno, pues para que veáis, en la esquizofrenia ocurre lo mismo. Es decir, hay personas que tienen mucha más tendencia a coger esa esquizofrenia porque la tienen, y hay personas que tienen menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquellas personas que tienen esa tendencia, si no ocurre nada más, nunca van a estar enfermos. Ahora, si tienen esa tendencia y resulta que aparte de esa tendencia, pues tienen conflictos con la familia, o toman tóxicos, o no se saben defender. Cuando tienen que ir a un sitio a preguntar algo, cuando van a hablar no saben lo que hacer y se bloquean, es decir, tienen pocas habilidades sociales. ¿Qué ocurre? Que cuando el vaso se llena y llega hasta aquí, entonces aparece lo que es la esquizofrenia. Y entonces es cuando la gente se pone mal. ¿De acuerdo? Paramos. Ahora nos convertimos en grupo de trabajo. Empezamos. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿El qué? Muy bien. ¿Y eso qué es? El modelo de diátesis de estrés. Es decir, lo que estamos haciendo es traduciendo lo que yo os estaba comentando antes a un lenguaje comprensible. Vale, es decir, estamos explicando lo que es la enfermedad, las causas de la enfermedad. ¿Qué más estamos haciendo? Servirá para aumentar la adherencia terapéutica, ¿no? Porque el paciente puede sentir reconocido, entender qué le está pasando. Muy bien.
Vamos a dejar eso un momentito. Pero ahora me lo vas a volver a decir. Muy bien. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, a nivel de salud mental, muchos pacientes enfermos tienden a pensar que son diferentes del resto de los enfermos, etc. Entonces, bueno, dices que tienen una enfermedad como el resto de las personas. Una cosa. Estamos normalizando la enfermedad. Fijaros, los ejemplos, mirad una cosa que es importante. Los psicólogos siempre tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Siempre. Yo puedo ir a un sitio de distintas maneras, pero sé dónde tengo que ir. Yo, con el modelo psicoeducativo, estoy explicándole la enfermedad, pero estoy normalizando la enfermedad, estoy quitando el estigma. Que si le estoy diciendo, mira, esto es igual que ser diabéticos, porque los diabéticos son para toda la vida, o sea, es una enfermedad crónica. O le estoy diciendo, lo estoy comparando con cosas agudas, que son los brotes. Es igual que yo puedo estar muy malito con un brote psicótico, puedo estar muy malito con una gripe. Es diferente, obviamente. Pero el concepto de cronicidad, no cronicidad, están aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo estoy? Como decía, ¿qué más estoy haciendo? ¿Estoy aumentando la adherencia que has dicho? La adherencia, ¿a qué? ¿A qué tratamiento? Pues imagino el que se va a iniciar, tanto a nivel grupal como el que habías comentado anteriormente farmacológico. Fijaros, siempre estamos haciendo cosas. Si yo os digo esto, ¿qué preguntas saldrían de aquí? ¿Qué preguntas harían los pacientes esquizofrénicos? Estoy hablando de que hay un factor, que es un factor de vulnerabilidad de tipo biológico, y hay una serie de factores que son de carácter social. ¿Qué preguntas haría? ¿Qué preguntas harían los pacientes esquizofrénicos? ¿Qué pregunta me haríais? Vamos a ver. Perdón, voy a quitar esto y voy a apuntar las preguntas que me haríais. ¿Vale? Porque os tengo que recordar que estamos trabajando muchas cosas y entre otras cosas estamos trabajando el nombre de la enfermedad. ¿Qué tenéis? Esquizofrenia. ¿Qué tenéis? ¿Cómo se llama esto? Esquizofrenia. Pero cuando yo digo esto, estoy creando sentimiento de grupo. Porque todos tenemos esquizofrenia. Bueno, yo tengo una depresión con pensamientos raros, que el médico dice que es esquizofrenia, pero yo tengo una depresión. Sí, pero tú tienes una esquizofrenia. ¿Vale? Estamos trabajando el concepto. Lo más interesante de trabajar el concepto es que cuando llevas 4 o 5 sesiones y tú preguntas, ¿qué es lo que tenéis? Dicen, esquizofrenia. Y eso es muy agradable. Y cuando llevas 8 sesiones y dices, ¿qué tenéis? ¿Qué dicen? Depresión. Tienen conciencia de que tienen esquizofrenia, aunque no se lo creen, pero no dicen que tienen esquizofrenia, porque como os he dicho antes, están enfermos, pero no son tontos. Entonces, si yo digo tengo una esquizofrenia, tú estás loco. Si yo digo que tengo una depresión, todo el mundo tenemos alguna depresión de vez en cuando. Es decir, es una cosa socialmente más aceptada. Entonces, aunque ellos van tomando conciencia de que tienen esquizofrenia, a nivel de comunicación, ellos dicen, pues sí, es que tengo una depresión. Porque está mucho mejor aceptado, ¿no? Pero bien, ¿qué preguntas me haríais? Vamos a ver, de todo esto. Si tuvierais una esquizofrenia y quisierais saber cosas de la esquizofrenia, ¿qué me preguntaríais? Vale, perfecto, muy bien. Hacemos un brainstorming de ideas. ¿Puedo tomar alcohol? Vale, muy bien. Ah, y hay gente que le apetece. La otra era, ¿me curo? Me curo. ¿Qué más? ¿Cuánto dura? Muy bien. ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Cuánto dura? ¿Por qué a mí? Me volveré loco. Estaré loco. Más cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo morir? Me moriré. ¿No tendrán mis hijos? ¿Es genético? Los hijos. Más cosas. ¿El qué? ¿Es mi culpa?
¿Cómo saber si lo que veo o lo que oigo es verdad? ¿Perdón? ¿Estoy loco? Vale, aquí, perfecto. ¿Cómo saber si lo que veo o oigo es verdad o no es verdad? Lo que veo, oigo, es verdad. Aquí hago una matización. Fijaros, estamos hablando de alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. Como norma general. Por eso antes estaba comentando cosas. Todo lo que yo os estoy comentando hoy, todo tiene una intencionalidad. O sea, aunque parezcan datos tontos de revisión de la esquizofrenia y tal, todo tiene su sentido. Por ejemplo, hablamos de lo que veo. Cuando estamos hablando de la esquizofrenia, las alucinaciones son sobre todo auditivas, más que visuales. Siempre que veáis alucinaciones visuales, tenéis que pensar en cuadros orgánicos, en general, de entrada. Y luego tenéis que pensar en cuadros. Es verdad que hay alucinaciones visuales. Hay una alucinación visual estándar que aparece en muchos libros, que es un hombre con una capa negra y un sombrero redondo. ¿Vale? Con la sensación de que hay un hombre. Pero que es estándar, pero sí que las hay. Pero si a mí me viene una persona diciendo veo cosas raras, yo pienso en cuadros orgánicos, de entrada. Y luego, si son auditivas, de otro tipo. Si las alucinaciones son alucinaciones, cuadro orgánico. Si son pseudoalucinaciones, cuadro funcional. Y ahí os voy a recomendar una cosa. Mirad, DSM-4 está muy bien, DSM-4-TR está muy bien, CIE-9 está muy bien, CIE-10 está muy bien, todas las clasificaciones nosológicas están muy bien, pero si os podéis ir a una librería de la OMS y podéis compraros un buen libro de psicopatología, mucho mejor. Porque eso es el contenido. O sea, qué es una alucinación, con quién funciona, qué tipo de alucinaciones. Eso vale la pena, porque eso aprendéis psicopatología y conociendo la psicopatología podéis determinar claramente. Si no, lo que tenemos es una clasificación de enfermedades, que uno aprende los síntomas más o menos, pero estamos diagnosticando cosas sin saber lo que son. Eso es importante. Y ahora los libros de psicopatología están muy baratos. Por cierto, hay muchos libros de psicopatología que lo que están haciendo es que están hablando de DSM-4-TR. Eso no son libros de psicopatología. Estamos hablando de síntomas esenciales, ¿vale? Bien, lo que veo es verdad. ¿Qué más preguntas haríais? Me pondré peor. ¿Vale? Esto lo podríamos poner como me curaré, ¿vale? O me pondré peor. Más cosas. Yo no voy a trabajar. ¿Podré trabajar? Es peligroso. Es peligroso. ¿Se pega? ¿Se pega? ¿Se contagia? Me sonrío porque hay muchas preguntas que nunca haría un esquizofrénico. No, pero me refiero que no por lo del contagio, sino que son preguntas muy... Bueno, aquí hay muchas preguntas que vamos a ir contestando algunas de ellas. Hay 4 o 5 temas que tienen que tratarse necesariamente. Un tema es la relación de pareja. Y un tema son las relaciones sexuales. Cuando alguien en un grupo pregunta, mayoritariamente son hombres, y todo, bueno, ¿algún problema más? Por ejemplo, un tema que se habla siempre, el tema de la medicación, por ejemplo. Medicación. El tema del alcohol y el tabaco. Siempre se habla, son temas que salen, ¿no? Y el tema del sexo. Cuando sale el tema, que no sale nunca, uno tiene que, el terapeuta, el psicólogo tiene que decir, bueno, y oye, ¿y no tenéis problemas con las chicas? Y digo chicas porque son casi todos chicos, no como aquí. No, tal, todos se miran unos a otros, nadie tiene ningún problema, pero no tienen ningún tipo de falta de erección o falta de eyaculación. Entonces todos miran y hay uno que baja la cabeza y hace así. Y en el momento que uno hace así, todos hacen. Todos. ¿Por qué? Porque los problemas sexuales son problemas de impotencia relativa, falta de eyaculación o orgasmo sin eyaculación, que existe, que algo si queréis lo vemos también, ¿vale?
Bueno, todo eso es una serie de preguntas. Y, ¿Consecuencia de la medicación? sí o no. Ya, ahora te explico una cosa. Iba a decir una cosa que se me ha ido. Adherencia al tratamiento. Estamos hablando de adherencia. Vale. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que yo estoy trabajando aquí, con este ejemplo concreto, y pensar que en psicología las formas son muy importantes. Acordaros que cuando estudiabais en la carrera se hablaba de validez real y validez aparente en los test. Lo mismo ocurre. Si yo llevo razón en lo que digo, pero no parece que llevo razón, nadie se lo cree. ¿De acuerdo? Si yo lo que digo no llevo tanta razón, pero parece que llevo razón, la gente se lo cree. ¿Vale? Así somos los psicólogos. Bien, una de las cosas que yo estoy haciendo aquí es que yo estoy trabajando la adherencia. La pregunta de ¿me curaré? ¿Qué voy a hacer para curarme? Tiene dos conceptos. Mira, tú tienes esto de aquí. Es una cosa genética, es una cosa que tenemos, ¿vale? Dentro. Para esto hay que tomar medicación. Entonces, la medicación lo que os ayuda, es a controlar esa tendencia que tenemos a tener la esquizofrenia. Y esto de aquí, es lo que nosotros trabajamos aquí, en el entrenamiento de habilidades sociales. Esto es lo que trabajamos en el grupo. ¿Vale? Entonces, si venís al grupo y tomáis la medicación, vamos a trabajar todo este tipo de cosas para que no tengáis recaídas y estéis mejor, y vamos a trabajar esto con la medicación pues para que la enfermedad no sea tan fuerte. Salgo de la explicación del grupo. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? ¿Pero qué estoy haciendo? Fijaros bien. Fijaros en la imagen. Está dando mucho más peso al grupo. Estoy condicionando, estoy vinculando al paciente al grupo. Yo no digo, señores, vulnerabilidad aquí, y esto es el grupo. Lo que yo estoy haciendo es que visualmente ellos están pensando, joder, todo esto, vamos a trabajar aquí, esto es importante, tengo que mirar al grupo. Y esto es la medicación. Es decir, estoy disminuyendo la sensación de enfermedad biológica que no tienen ningún control sobre ella, excepto tomar la medicación, que aparte no la toman porque no están enfermos. Y en cambio estoy aumentando lo que es la visualización de lo que podemos hacer en el grupo contra la enfermedad. Y ellos aquí sí que son activos y sí que hacen cosas. Es decir, empiezan ya a tener sensación de control sobre la enfermedad. Vosotros sabéis que el peor enemigo que tenemos los seres humanos es pensar que no podemos hacer algo para conseguir algo. Si yo pienso que no puedo hacer nada, no hago nada. Nada, ni de estudiar un examen, ni de salir a la calle. Mientras que si yo tengo la sensación de que tengo control sobre algo, aunque sea mentira, lo hacemos. El ejemplo más sencillo del mundo de la sensación de control. Los padres le compran un móvil a la hija que tiene 15, 18, 17 años. ¿Por qué? Porque así tiene más controlada a la hija. Porque si pasa algo, ella sí saben dónde está. Llamada. Llaman a la hija. Hola hija mía. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, aquí papá estudiando. Vale, hija mía. Y de fondo, chimpún, 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 chimpún. Es decir, eso es mentira. No existe un mayor control porque alguien tenga un teléfono. No es verdad. Pero los padres creen, o creemos, que con eso los hijos están por si evitan alguna cosa. Pero eso no es real. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces lo que hacemos aquí es que estamos aumentando la sensación del control del paciente sobre la enfermedad. Aumentamos la importancia del grupo. Pero además ahí hay una cosa que es importante, y es que los grupos se tienen todas las semanas un día. La visita con el psiquiatra puede ser una vez cada 6 meses o cada 3 meses. Entonces, al final, el que regula de alguna manera la enfermedad somos los psicólogos. O sea, nosotros somos los que llevamos un control directo del tratamiento farmacológico, de la sintomatología, de todo. Pero para llevar eso tienen que venir aquí, porque si no van al grupo no los podemos controlar, no los podemos ver. Entonces, por eso todos estos temas que aparecen son temas que suelen aparecer aquí. Conforme el paciente viene al grupo se va vinculando más. Por eso antes os comentaba que no se pueden utilizar técnicas agresivas o aversivas, sino técnicas más de carácter de extinción cuando hay un problema, porque así no se pierde el contacto. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo con una cosa tan sencilla
como es este dibujo, estamos trabajando, el concepto de enfermedad. Estamos trabajando el modelo de diátesis o de vulnerabilidad a estrés. Estamos dando más fuerza a los factores de estrés que podemos controlar. Estamos aumentando la adherencia al tratamiento de habilidades sociales y estamos diciendo que la enfermedad tiene una base biológica que también hay que controlar. ¿Vale? Todo esto se está trabajando. ¿Dudas sobre esto? Ahora luego comentaremos cosas de... Estamos en la primera fase, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda sobre esto que estamos hablando? Por ejemplo, al verse tan visualmente, ¿no?, la importancia de los factores de estrés sobre los biológicos, no puede surgirles la duda, pues con el grupo ya me va bien, no puedo dejarme la medicación porque tiene muchos efectos secundarios. Sí, una de las cosas que se trabaja es el tema de la medicación, obviamente. El problema es que a priori, por ejemplo, ese pensamiento tuyo es un pensamiento no psicótico, es un pensamiento neurótico, partiendo de la base de que los neuróticos somos los normales, ¿vale? O sea, el pensamiento es, pues si yo vengo aquí y con esto me va a servir, voy a estar, ¿para qué quiero tomar medicación? ¿Vale? El pensamiento psicótico no funciona así, porque ellos no quieren tomar medicación porque no están enfermos. Bueno, esto que os acabo de decir es mentira. Los seres humanos no queremos tomar medicación, nadie. Os voy a hacer una pregunta. De aquí, alguna persona habrá ido alguna vez al médico. Alguna vez le habrá dado antibióticos por una infección urinaria, habrá dado para la gripe. Os ha dicho, durante 10 días seguidos, 12 días seguidos, tomar medicación. Por favor, levantar la mano la persona que habéis seguido a pie de letra todo. No me lo creo, no me lo creo. ¿Sí? Bien, eso habría que analizarlo. No lo seguimos. Es decir, lo que hacemos las personas es que empezamos con la aspirina, o con el antibiótico, o con la amoxicilina. Y al tercer día que empezamos a estar bien, pues, se me olvida. Pero vamos, si hay personas que hasta se quedan embarazadas por no tomarse la pastilla para... ¿me entendéis lo que? Porque no nos va bien, cambiar los hábitos no nos va bien. Y meternos algo en el cuerpo, pues lo hacemos porque es necesario, pero en el momento que uno piensa que puede, no lo hace. ¿Vale? Entonces, es importante trabajar el tema de la medicación. Por ir adelantando y viendo temas que se ve aquí. Cuando hablamos de esto, hablamos de si es congénito o no y la culpa, ¿vale? Por ir tachando. La respuesta es una cosa hereditaria, lo va a tener mis hijos, si es que tengo. ¿Tengo yo la culpa? No. Vamos a ver. Nos metemos en el grupo. Vamos a ver, cuando estéis hablando de cómo os sentís, de si vosotros tenéis la culpa de esto o no, esto es una enfermedad igual que si uno tiene una diabetes. ¿La persona que es diabético es culpable de ser diabético? No, lo tiene porque tiene cierta tendencia que le hace hacer. Lo que sí que somos responsables es de poder controlar esto y hacer todo lo posible para podernos encontrar mejor. Entonces, tú sí que eres responsable de venir aquí, eres responsable del tema del alcohol, de ver por qué tomamos alcohol, que ahora lo vamos a hablar, o porque se fuma mucho, pero no de la enfermedad. Y luego, es importante que tengáis en cuenta que esto no es una cosa hereditaria, no es una cosa que pasa de padres a hijos, sino que lo que ocurre muchas veces es que en el momento en que de la concepción o en el momento del parto, pues alguna cosilla no funciona bien y entonces pues uno tiene más tendencias. Pero eso nos ocurre a todo el mundo. A todo el mundo. Y lo que pasa es que a cada persona le ocurre una cosa diferente. Salimos del grupo de psicóticos para que lo tengáis en cuenta. Os voy a hacer una pregunta. ¿La especie humana es una especie sana o enferma? ¿Sana? Es una especie enferma. Por el hecho de que los esquizofrénicos tienen una tasa de reproducción muy baja y de todas maneras la enfermedad o sea que la raza humana es... Yo creo que no de pura Bien. Es un enfoque muy interesante. Es interesante porque uno tiene que pensar que todas las desviaciones de la norma, nosotros, las personas normales, las eliminamos porque somos mayoría.
pero no necesariamente porque sean patológicas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. El tema de las personas, de los psicópatas asesinos, de las personas pues muy agresivas. Pues hombre, se les va eliminando, pero siempre vuelven a aparecer. ¿Ser agresivo es una cosa mala? ¿Ser una persona ordenada y es una cosa buena? Hasta un límite. Depende de la calidad de los extremos. Yo os voy a ser sincero. Si alguna vez hay una guerra, yo voy a estar con un líder de grupo pequeñito que me defienda totalmente y que sea capaz de matar a quien sea. Y que sea un psicópata, asesino, lo que sea, pero que me defienda, por favor. ¿Vale? Pero si estoy en condiciones normales de vida, pues yo quiero una persona que sea capaz de trabajar en una biblioteca, que sea ordenado y tal. Es decir, los seres humanos somos lo que somos y lo que hacemos genéticamente es que intentamos no perder ninguna opción de alternativa porque es lo que nos permite sobrevivir. Y siempre van a haber esquizofrénicos, siempre van a haber neuróticos de la limpieza, siempre van a haber psicópatas, siempre. Entonces la única cuestión es adecuar lo que son o lo que somos a las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que siempre va a haber una tasa de pacientes o de personas que van a tener esquizofrenia. Pero eso es hereditario, volviendo al grupo. No, lo que pasa es que igual que hay gente que tiene diabetes, tiene otra cosa. La respuesta que yo estaba diciendo, la pregunta, ¿la especie humana somos una especie sana? Os voy a preguntar una cosa. ¿Podéis levantar por favor la mano de aquí quien ha tomado medicación alguna vez? ¿Todos? No me lo creo. ¿Hay alguien que no haya tomado medicación? ¿A cuánta gente se le ha vacunado? A todos. Es decir, realmente no somos una especie sana. Somos una especie que hemos desarrollado mecanismos para controlar lo que nos afecta. Lo cual ocurre con todos los mamíferos y ocurre con todo el mundo. Los delfines viven una serie de años. Cuando están en el mar, viven 15 años menos que cuando están en cautiverio. ¿Por qué? Porque se les dan antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no somos una especie sana. Lo que pasa es que somos una especie que somos capaces de controlar relativamente lo que es nuestra salud. ¿Vale? Eso es importante. Bien, fijaos si estamos comentando. Entonces, ¿es una cosa hereditaria? No. Es una cosa que ocurre o puede ocurrir. Si yo tengo hijos, ¿tendrán esquizofrenia? No necesariamente. Y eso es lo que hay que explicar. ¿Vale? El esquizofrénico nace. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pregunta. Bueno, una pregunta quería... Pero esto es una cosa que yo he nacido así. Por ejemplo, pues, sería... La respuesta que yo diría, mira, no. Hay personas que a lo largo de la vida empiezan con la enfermedad. ¿Cuándo se empieza con la enfermedad? Pues tú no has empezado cuando naces. Cuando tú has nacido, has estado con tus padres, has estado con tus amigos, tal. Pero en cambio, cuando llegas a la adolescencia, empiezas... O sea que cuando se detecta, más o menos es por la adolescencia. Sí, a nivel de datos estadísticos, sí. La esquizofrenia se considera esquizofrenia a partir de los 16-17 años. Antes no. Antes no. Antes son pues trastorno de carácter o un cuadro autista, tal, y se considera que la enfermedad puede aparecer hasta los 45 años. Conforme aparece la enfermedad y tarda más, el cuadro teóricamente es menos grave. ¿Vale? Los cuadros que aparecen en la adolescencia y posadolescencia suelen ser más graves. Por ejemplo, el tema de sexo. Casi todos los pacientes que se instaura la enfermedad en la adolescencia y posadolescencia, entre los 15 y los 23-24 años, casi todos tienen problemática sexual asociada. Tienen sensación de que son homosexuales, tienen una serie de cosas que en el contexto nuestro la homosexualidad puede ser una cosa completamente normal, pero que ellos lo viven mal porque muchos de ellos no son homosexuales, sino que lo que tienen es una mala instalación del rol sexual y de hecho no son nada. ¿Me entiendes lo que os quiero decir? Es decir, lo que pasa es que a la vez que aparece la enfermedad, la época de los 17 años normalmente suele ser la edad en que se instalan los roles sexuales, uno determina si le van a gustar los chicos o las chicas o el tipo de relación que se va a meter, ese tipo de cosas. Y en el caso de ellos coincide con la enfermedad y esa instalación del rol sexual no aparece. Entonces tienen una sexualidad muy difusa, muy insegura, con muchos miedos. Yo tengo un paciente que él piensa que es homosexual, que no lo es, pero que hasta que llegó al grupo pasó por un montón de tratamientos psiquiátricos con electroshock y tal, para intentar quitarle una homosexualidad que realmente no tiene.
Quiero decir, y estamos hablando en un momento en que la homosexualidad se acepta por la sociedad sin ningún tipo de problemas, pero que él, por la mala instalación del rol sexual, quería, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pues entonces, el sexo hay que hablar. Os digo esto si queréis y vamos a comer y luego volvemos. Problemas sexuales que aparecen. Mirad, hay normalmente a nivel sexual en las mujeres lo que suele aparecer es falta de lubrificación y falta de contacto, falta de higiene, que están bastante vinculados sobre todo al tema de la medicación. Casi todos los efectos son de la medicación, ¿vale? Aparte de la mala instalación del rol sexual, que se da en hombres o en mujeres. En hombres, básicamente hay tres tipos de problemas. El problema de lo que es la impotencia, o sea, de falta de erección en un momento determinado. El otro problema es la falta de anorgasmia, de llegar al orgasmo. Y el otro problema, que lo viven como un problema, pero que no lo es, que es llegar al orgasmo sin poder eyacular. ¿De acuerdo? Vosotros sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, que en este caso los hombres tenemos capacidad para poder llegar al orgasmo sin necesidad de eyacular. La gente que hace tantrismo sexual o que hace yoga sexual no eyaculan y en cambio llegan al orgasmo. Bueno, lo que hace la medicación es que puso una inhibición básicamente de lo que es el reflejo eyaculatorio, pero los pacientes pueden tener un orgasmo. Lo que pasa es que se sienten mal porque piensan que no son normales. ¿Vale? Es un tema que luego si queréis podemos comentar. Y un problema asociado al tema de sexo en algunos pacientes es que como están muy disgregados, pueden mantener actos de tipo masturbatorio, etcétera, 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 incluso delante de familiares o en un contexto, ¿no? Es decir, eso para que lo tengáis en cuenta. Normalmente, por acabar el tema de la sexualidad, cuando se empieza a hablar y se habla de la sexualidad con bastante normalidad y se le dan indicaciones concretas, los pacientes pasan a tener los problemas asociados al sexo suelen ser más relativos o más secundarios, pero persisten, para que lo tengáis en cuenta. Que sepáis que el hecho de tomar medicación no lleva necesariamente el hecho de no poder mantener relaciones sexuales. Es decir, hay muchos pacientes que en la primera fase, que es cuando se instaura la medicación, tienen problemas de erección, eyaculación, etcétera, 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 pero que cuando se habitúan a la medicación esos efectos desaparecen. Y al revés, hay personas que al principio con dosis bajitas no tienen ningún problema y en cuanto aumentan un poquito empiezan a tener problemas. De todas maneras, con respecto al tema de la sexualidad, realmente el problema real es la falta de contacto con la otra persona. Que sí, porque esos son problemas que se pueden tener y se pueden resolver, pero la falta de contacto, la incapacidad para contactar con chicas o con chicos es lo que realmente hace que se encuentren mal. Y yo creo que debemos de acabar, ¿no? ¿Os parece? De falta de contacto a nivel emocional, ¿no? Sí, falta de afecto. Por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones de pareja, me refiero a tener capacidad para vincularse a la otra persona, para hablar. O tú piensas que muchas veces cuando tú estás conviviendo con un paciente esquizofrénico, personas que ya están casadas o que tienen pareja y que tienen un brote psicótico, el contacto se rompe totalmente porque no son capaces de expresar y se convierten muchas veces en personas que están ahí. A veces se dice que funcionan más como, ¿no? Están totalmente pero muy bien. Esto son las 2 a las 4. A las 4, vale. ¿Tenéis, antes de acabar con esta parte, bueno, de acabar la mañana, ¿tenéis alguna duda sobre esto? Yo la pregunta es si a nivel familiar, con las familias, ¿se trabaja también de una manera parecida? Sí, con las familias, la explicación de lo de la esquizofrenia, yo la hago igual, porque os fijáis que esta explicación es muy cercana a la gente y le están diciendo verdades con una validez aparente real y buena, pero que aparte no angustia. Mientras que tú le dices a un señor, mire, usted va a estar toda la vida así. Luego a la tarde veremos alguna respuesta más de esto y veréis cómo se va siempre induciendo a que el sujeto acepte la enfermedad. Obviamente a mí me resulta mucho más fácil aceptar una cosa que no me produce una angustia muy grande que si me produce una angustia muy grande. Entonces hay que saber manejar. Por eso digo que siempre el psicólogo tiene que saber a dónde va. Una pregunta que yo os dejo para luego es la siguiente. Cuando os pregunten
doctor, ¿me voy a curar o no? Pensar la respuesta y a las 4 no de. ¿Vale? Venga, gracias. Hasta ahora.